Bienvenidos a un segundo capítulo de El Glosario del Arte Contemporáneo, por supuesto. Este espacio donde estaremos analizando los estilos, escuelas y movimientos que definieron el arte del siglo XX, especialmente durante su segunda mitad. En esta ocasión continuaremos con el arte minimalista o minimalismo, ese tipo de arte que cuando lo ves te produce una increíble, inconmensurable sensación de aburrimiento. Sí, esas formas tan simples y sin pensar, lo único que producen es pereza, ¿no? Bueno, no es tan simple como eso. En realidad el arte minimalista tiene unas complejidades muy particulares. Vamos a definirlo concretamente. ¿Qué es el arte minimalista? Es un estilo de arte que utiliza formas geométricas simples, generalmente tridimensionales, y fabricado con materiales industrializados, o bien materiales naturales ya modificados, mismos que se piensan para establecer una relación entre la obra de arte y el espacio donde será colocada, transformando la experiencia visual de ese espacio e incluso la habitabilidad de ese espacio. Simple, ¿no? Es una definición bastante clara, bastante comprensible. Bueno, vamos a definirla todavía más simple aún. Esencialmente, el minimalismo está enfocado al uso de formas simples para experimentar con el espacio donde se coloca. El fin último del minimalismo, al menos en esta etapa de la historia de arte que estamos hablando, que es de 1965 a 1970, el enfoque principal era experimentar con el espacio. Esto es un inicio de lo que hoy conocemos de hecho como instalaciones, y actualmente varias obras de arte que son instalaciones son de hecho de un estilo minimalista. Pero ahora vamos a tres puntos principales para terminar de comprender el minimalismo. En primer lugar, un aspecto histórico. Los artistas minimalistas prestaron mucha atención a los constructivistas y suprematistas rusos, justamente porque estos artistas utilizaban formas abstractas, de una abstracción total. Ellos, los minimalistas, buscaban ese tipo de abstracción total. Y pues bueno, un uso de formas bastante puristas. Veamos ahora entonces a estos artistas. Tenemos aquí a Kazimir Malevich. Él era un pintor que utilizaba justamente estas formas geométricas de abstracción total y los colores primarios. Podemos observar justamente cómo vemos estas formas bastante definidas, con colores predominantemente primarios, amarillo, rojo, azul, y también el negro y el blanco. Y por otro lado tenemos a otro exponente importante, Vladimir Tatlin. Él realizó una de las esculturas o proyecciones arquitectónicas más importantes del arte ruso moderno, que es el monumento a la Tercera Internacional, un monumento que nunca llegó a ejecutarse como tal, simplemente quedó la maqueta. Pero más importante aún me parece mencionar esta obra de Vladimir Tatlin. Esta obra se llama Esquina contraaliviada. Vladimir Tatlin lo que aquí está haciendo es exponernos una obra pensada específicamente para ese espacio. De hecho, cuando se llegó a realizar esta exposición, los suprematistas y los constructivistas iban a exponer juntos y se pelearon por esa esquina, ya que Vladimir Tatlin había pensado el objeto exclusivamente para colocarlo ahí. Y está dando a entender una sensación de tensión, por eso es contraaliviado, gracias a estos cables colocados ahí, ¿no? Y estas formas también geometrizadas, realizadas en metal, que él pensó para este espacio. Entonces, ya vemos aquí algunos de los conceptos de hecho que maneja el minimalismo, y por eso fue muy importante también para ellos. Como segundo punto, para poder entender el arte minimalista, los aspectos de simplicidad de las formas utilizadas pretenden potenciar la experiencia del espectador. El arte minimalista apela más a las percepciones sensoriales de los espectadores en el espacio donde se ha colocado la obra. En el capítulo anterior les mencionaba que el arte conceptual estaba pensado más para hacer funcionar el intelecto del espectador. Si bien el arte minimalista tiene relación con el arte conceptual por su simplicidad, la realidad es que el arte minimalista no quiere apelar a la inteligencia del espectador, solamente quiere provocarle percepciones en sus sentidos específicamente los sentidos espaciales donde está colocada la obra. Y tiene ciertas características que lo provocan. Como el minimalismo es de un aspecto muy ordenado y muy pulcro, nosotros como humanos tendemos también a apreciar esas formas
pulidas, definidas, muy bien pensadas, ¿no? Con un orden en específico. Eso llama mucho la atención en la psique del ser humano, ¿no? El orden, la limpieza, la estructura que genera una sensación de mucho pulcritud también, de mucho poder, ¿no? O sea, pensemos también en los espacios arquitectónicos minimalistas, generan una sensación, pues, de ostentosidad, ¿no? Bueno, como tercer punto para entender el arte minimalista, comienza a utilizar métodos monumentales de creación de obra. Las obras minimalistas tienden al gran formato, abarcando espacios considerables, incluso espacios completos. Entonces ya vemos aquí en el minimalismo esta intención de crear objetos o instalaciones, objetos escultóricos instalables para un espacio en específico de aspecto monumental. Y estos aspectos monumentales o el querer abarcar mucho espacio también generan percepciones en los sentidos de los espectadores dentro de la sensación espacial, ¿sí? O sea, nosotros cuando estamos en un lugar, pues nos sentimos diferente si estamos en un cuarto chico que si estamos en un cuarto grande. Es muy diferente la sensación de estar en un elevador a estar en un espacio abierto. Y eso es con lo que juega también el arte minimalista. Entonces, estos aspectos acercan al minimalismo, al arte conceptual, ya lo decíamos. Pero en realidad, de hecho, hay tres aspectos importantes en las obras de arte. Yo suelo definir que en el arte hay tres puntos a los que puede apelar una obra. Ya sea que una obra esté queriendo mover tu intelecto para cambiar alguna percepción de raciocinio o de concepción de la inteligencia que tú tienes. O también hay obras de arte que pretenden estimular tus emociones o sentimientos. Y también hay obras de arte que lo único que pretenden es estimular tus sentidos. Ya sean pues, tus sentidos espaciales, tu sentido del tacto, del gusto, el sentido visual de un espacio, etcétera. Todo este tipo de sentidos. Y el minimalismo se encuentra dentro de este último aspecto. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a analizar, a revisar algunos de los exponentes más importantes del arte minimalista. En primer lugar tenemos a Donald Judd. Aquí podemos ver la fotografía de Donald Judd y él de hecho comenzó siendo un pintor. Un pintor, me parece que abstracto también, no lo recuerdo bien en este momento. Pero él se trasladó a esta parte del minimalismo, justamente como les mencionaba también en el capítulo anterior, muchos de los artistas que vamos a ver en estos estilos o escuelas, no solamente se dedicaron a estos estilos o escuelas, vinieron de otros. ¿Y por qué cambiaron? ¿Por qué decidieron evolucionar su obra a otra metodología? Justamente porque las artes más tradicionales o el movimiento en el que se encontraban en ese momento pues no satisfacía sus necesidades creativas. Eso mismo pasó con Donald Judd y él comenzó a crear estas obras de arte minimalista que él se conocen como apilamientos y él llamaba objetos específicos. Estos los desarrolló durante el año de 1969 y subsiguientes y consisten en objetos geométricos que sobresalen de la pared con diferente color y realizados en materiales industriales. Y como Donald Judd venía de estas corrientes de la pintura, él trató de trasladar aspectos de la pintura hacia estas esculturas minimalistas. Él jugaba entonces con el color, con los reflejos y con la materialidad de estos apilamientos o objetos específicos, como él los llamaba. Entonces para él el color hacía una reminiscencia hacia la pintura. El hecho de que las formas geométricas, el hecho de que estas formas fuesen tridimensionales hacía referencia a la escultura, y el hecho de colocarlas sobre una pared para él era la intención de poder jugar entre qué cosa eran estas obras. ¿Eran murales, eran cuadros o eran esculturas? ¿De qué manera podía definirse? Entonces él estaba tratando de llegar al filo entre todos estos aspectos de pintura, escultura o mural, ¿ok? Y se integraba por completo al espacio de la pared. Entonces ya ahí entra la intención de instalación. Y pues desarrolló varios de estos apilamientos con diferentes materiales y colores. Y justamente aquí podemos ver cómo pues estos apilamientos en realidad eran bastante altos. Y entonces también juega ahí la espacialidad dentro de
el reconocimiento del espectador. Quien la está viendo ya comienza a entender una obra dentro de un espacio. En segundo lugar tenemos a Dan Flavin o Flavin, no sé bien cómo se pronuncia, y él fue alguien que experimentó con el espacio y experimentó también con los juegos de luz. Entonces tenemos aquí esta instalación de luz fluorescente realizada en 1974 y vemos cómo entonces Dan Flavin aquí está modificando la percepción de un espacio mediante estas lámparas colocadas a lo largo de todo un cuarto, que también podemos ver justamente esta sensación de orden. Entonces estas barras están colocadas todas de una forma en específica, verticalmente, a una distancia también en específica, y también está jugando con los colores primarios, todos colocados en ese espacio, y tú cuando accedes a ese espacio, pues tienes una noción diferente de ese espacio. O sea, el color indefectiblemente y los juegos de luz indefectiblemente hacen que sientas, hace que tus sensaciones del espacio cambien. O sea, no es un espacio común. Y eso es precisamente con lo que está jugando Dan Flavin. ¿Okay? Uno de los exponentes todavía más complejos del arte minimalista es Carl André. Él proviene de la escultura y él lo que empezó a realizar, específicamente las obras más famosas de Carl André, son los equivalentes. Sobre todo esta obra de Equivalente 7, que es la que estamos viendo en pantalla, se hizo muy famosa porque cierto museo de los Estados Unidos la adquirió y pues bueno, pagó millones de dólares por eso y se armó un escándalo. Pero independientemente de los escándalos, que ya hablaremos de escándalos económicos en el arte en otro momento, esta serie de equivalentes se llama equivalentes. Bueno, este es el equivalente número 7, son 8 equivalentes en total, pero todas estas piezas están compuestas por 120 ladrillos apilados en pares. Se llaman equivalentes porque todas estas 7 piezas o 8 piezas que podemos ver de hecho aquí, todas se constituyen de 120 ladrillos apilados por pares, pero cada uno de ellos tiene una forma distinta. ¿Ok? Es la misma materialidad, o sea, la misma cantidad de materia colocada de una forma distinta. Entonces vemos que Carl André justamente juega con estos valores de la espacialidad de una obra escultórica y su materia, la cantidad de materia. Con esta misma cantidad de materia, ¿cuántas formas diferentes yo puedo sacar? Podemos ver también otro ejemplo de obra de Carl André. Bueno, aquí vemos también otro de los equivalentes. ¿Okay? En otra disposición de los equivalentes. Y bueno, otra obra también de Carl André sería esta. Y aquí me interesaba mostrarles esta obra porque aquí él está utilizando de hecho madera. Pero, y como les decía, está utilizando material natural, pero que ya ha sido intervenido para darle una forma en específica. Y entonces ya entra de nuevo esta sensación de orden aplicada por la mano humana, ¿no? Y que ya se ve bastante industrializado el hecho de ver estos bloques de madera. Y además también importante es que están distribuidos en este espacio y transforma el espacio. Entonces la belleza en realidad, porque de hecho hay belleza en el orden, hay belleza en las estructuras definidas, si pudiéramos llamar belleza en estas obras de arte minimalista, esta belleza se encuentra justamente en ese orden y cómo están distribuidos los objetos en el espacio. Otro exponente importante y más actual es Richard Serra. Para mí este es uno de mis favoritos. Richard Serra lo que ha hecho a lo largo de mucho tiempo es colocar estas láminas enormes de acero en diferentes recintos, incluso en espacios públicos. Y aquí todavía juega más con las percepciones del espacio que tiene el espectador, puesto que la intención de Richard Serra es jugar con esa sensación de inestabilidad de sus piezas, que son transitables. Uno puede pasar a través de esta obra que se llama Snake, que estuvo en el Guggenheim, y tú vas a sentir que en cualquier momento esta inclinación de la lámina puede provocar que caiga sobre ti. Pero lo curioso es que Richard Serra pensó tan bien estas obras que pues están calculadas matemáticamente para que no puedan caerse. Dato curioso también, él colocó una de estas obras en un espacio público, pero las personas que estaban ahí lo percibían tan riesgoso
que solicitaron a la ciudad donde se colocó, no recuerdo bien en dónde, que retiraran la obra, precisamente porque la sensación de que algo iba a pasar era muy fuerte. Entonces, pues, esto es lo que podríamos hablar en resumidas cuentas de qué es el arte minimalista. Y pues bueno, vamos a continuar también con esta serie. Pero si te ha gustado el contenido que has visto hasta este momento, te invito a que te suscribas al canal y que le des clic a la campanita para recibir notificaciones cuando saquen nuevos videos. Y también no te olvides de ver este video que seguramente va a ser de mucho interés para ti. Continúa viendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo del Glosario del Arte Contemporáneo.